Pasamos a continuación a la siguiente ponente, Paulina Kaplan. Ella es especialista en conservación y restauración arquitectónica por la Universidad de Chile, en gestión de centros históricos por la Universidad de Lund en Suecia y en restauración de monumentos por la Universidad de Ferrara, Italia. Ha sido visitador especial del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, miembro de prevención de catástrofes de monumentos nacionales y edificios patrimoniales Fundación Getty y coordinadora de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial, Región de América Latina y el Caribe. Ha participado en diversos congresos, también en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial Qatar, en la organización de la primera Bienal de Patrimonio en Córdoba, y fue también directora de la Dirección de Gestión de Patrimonio del Sitio del Valparaíso y miembro del Comité Presidencial Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso. Actualmente es profesora permanente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, secretaria general de ICOFOR, directora de la Cátedra UNESCO Rehabilitación y Conservación de Estructuras Patrimoniales y vicepresidenta de ICOMOS Chile. Su ponencia se titula El paisaje cultural fortificado en la América hispánica, siglo XVI-XIX. Muchas gracias, Paulina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alba. También quiero agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural de España, especialmente a Fernando Cobos, que me invitó también a este interesante seminario. Así que muchas gracias. Ahora voy a compartir. Bueno, lo que voy a hablar ahora yo es, ya no, nos venimos a América Latina y el Caribe, y justamente lo que dice en relación con el paisaje cultural fortificado en América Hispana y este asentamiento, ¿no es cierto?, de las fortificaciones que fue a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Bueno, antes que todo quiero hacer como una referencia histórica con respecto a lo que significó las fortificaciones en la América Hispana, especialmente dentro de estos siglos, y se habla primeramente de obras de ingeniería militar, que justamente fueron el testimonio de los 400 años de presencia española en América Latina, y estas fueron desde el norte de California hasta Tierra del Fuego. Y su objetivo principal fue la defensa de poblaciones portuarias ante, lógicamente, el ataque de flotas de los ejércitos ingleses, franceses, holandeses, pero también de corsarios y piratas. Y así entonces surge, a partir de esto, este encuentro, estos dos mundos en América Latina y el Caribe. En el siglo XVIII, varios cientos de estas fortificaciones y baterías y pequeñas defensas se van a levantar específicamente en las Grandes Antillas y los territorios continentales. Lo más importante podemos decir que es Santo Domingo, San Juan, La Habana, Veracruz, Cartagena, Campeche, etc. Y uno de los castillos también más importantes es San Cristóbal, es una de las grandes fortificaciones construidas por los españoles en América. Bueno, dentro de esto, ¿no es cierto?, también es interesante entender que justamente en América Latina y el Caribe hay una diversidad geográfica enorme. Y eso tiene que ver con la riqueza natural y, lógicamente, las particularidades históricas que van a sustentar este patrimonio militar y fortificado. Y específicamente también cómo se van a emplazar en estos recursos naturales, también los culturales específicamente. Entonces, por eso hablamos, siempre cuando hablamos de un paisaje cultural fortificado, tenemos que hablar de un territorio. Y este territorio, justamente aquí en América, se fue antropizando civilmente y fue también teniendo varias transformaciones urbanas. Y eso entonces constituye lo que significa la protección de este paisaje cultural fortificado de esta América hispana de hace, ¿no es cierto?, siglos. Aquí ustedes ven una fotografía del Fuerte de Corral de Valdivia en Chile, que después en esta presentación vamos a ver un poquito más en detalle. Pero en definitiva es bien interesante entender que justamente esta diversidad geográfica hace que los territorios sean diferentes, y aparte de eso también la historia y lo que tiene que ver, por lo menos aquí en América, y después me voy a concentrar en Chile, cómo se van perdiendo estos territorios. ¿Por qué? Porque además se van rodeando
de ciudades, de poblados. Entonces van perdiendo justamente un poco lo que he visto en estas presentaciones, que tiene que ver con los conos visuales, tiene que ver también con el territorio, que la visual que se tiene a estas fortificaciones, eso se va perdiendo. Entonces, por eso en realidad también es muy importante entender lo que significa este paisaje cultural fortificado. Bueno, y para ello, creo que una de las primeras cosas que tenemos que revisar es la Convención del Patrimonio Mundial y los paisajes culturales, que justamente, ¿no es cierto?, como la Convención del Patrimonio Mundial en el año 1992 reconoce los sitios por sus características naturales o culturales y adopta por primera vez esta determinación de paisaje cultural. Y además nosotros a este paisaje cultural, ¿no es cierto?, le ponemos el nombre de fortificado. Y esto, ¿no es cierto?, es una categoría merecedora de protección, justamente por ser el primer instrumento jurídico internacional que nos habla de su reconocimiento y de proteger estos lugares. Entonces, con ello entonces se reconoce los paisajes culturales y representan una labor conjugada de la naturaleza y del ser humano. Y se refiere justamente en el artículo 1, los paisajes culturales ilustran evolución de la sociedad, es una evolución de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo. Y por eso tenemos tres categorías que dice esta convención. Uno que tiene que ver el paisaje vestigio o fósil, que es aquel, ¿no es cierto?, de un proceso de evolución que concluye en algún momento del pasado, pero sus rasgos significativos son todavía visibles materialmente. Y eso pasa muchas veces con algunas fortificaciones, especialmente aquí en Chile. Tenemos, por ejemplo, una fortificación de Amargo, en el sector justamente en Valdivia, que solamente en este momento nosotros vemos algunos vestigios. Entonces hablamos de un paisaje vestigio. La verdad que es bastante difícil su reconstrucción. Por otro lado, hablamos de un paisaje activo. Es aquel que conserva una función social activa en la sociedad contemporánea, asociada estrechamente al modo tradicional de vida y en el que procesos de evolución siguen vigentes. Al mismo tiempo posee huellas materiales significativas de su evolución a lo largo del tiempo. Eso tiene que ver con estos paisajes justamente donde podemos tener estas fortificaciones, pero aparte de eso tienen también algún sentido social a la sociedad, les representa algo históricamente ese paisaje. Y por último tenemos los paisajes culturales asociados, que son aquellos en los que existen poderosas acciones religiosas, artísticas, naturales, ¿no es cierto? Y aparte de eso, son lugares de pruebas culturales materiales. Y eso también tiene que ver también con lo que estamos hablando ahora, que estos paisajes culturales muchas veces fortificados también están asociados a centros urbanos, a poblados, y también a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en el cual están. Bueno, y específicamente ya llegamos a lo que tiene que ver con este paisaje, ¿no es cierto?, paisaje cultural, pero ahora le ponemos el título de paisaje cultural fortificado. Y el paisaje cultural es el resultado de esta interacción en el tiempo de las personas, el medio natural, cuya expresión, lógicamente, es un territorio que es percibido, es valorado por sus cualidades culturales, pero además es producto de un proceso y es un soporte de la identidad de una comunidad. Y dentro de esto tenemos tres tipos de paisajes culturales fortificados. Uno son los entornos fortificados, los paisajes fortificados y las fortificaciones y paisajes culturales. Ahí tenemos algunas vistas de algunas de las fortificaciones aquí en América Latina y el Caribe. Y por eso podemos decir entonces que ¿qué significa el paisaje cultural fortificado de América Hispana? Es una apuesta que integra en su delimitación el patrimonio cultural mueble, como son los cañones, las cureñas, etcétera, inmuebles, como lógicamente son las partes que constituyen estas fortificaciones, inmaterial, todo lo que representa a una sociedad, el hecho de lo que significa una fortificación en temas históricos, arqueológicos, para qué decir toda la parte de arqueología que podemos ver justamente de las fortificaciones, y natural, donde lógicamente se insertan
Entonces, y específicamente en este extenso territorio de América Latina y el Caribe. Entonces, creemos que en realidad este concepto de paisaje cultural fortificado, lógicamente que tiene todas las condiciones para poder protegerlo y lógicamente también poder hacer una identificación con respecto a lo que significa cada uno de estos términos de entorno fortificado, paisajes fortificados, fortificaciones y paisajes culturales. Entonces, lo que se hizo en realidad traté, la verdad, de hacer unas fichas que creo que son bastante interesantes de lo que tiene que ver con el paisaje cultural fortificado y específicamente creo que hay varios ejemplos en Latinoamérica y el Caribe, pero yo aquí en lo personal quise tomar dos ejemplos, más el de Chile que vamos a ver posteriormente, que son lógicamente que el conjunto monumental de Cartagena de India y aparte de eso también vamos a ver las fortificaciones de La Habana. Y específicamente, ¿por qué Cartagena de India? Porque ya Cartagena de India lo vemos con un paisaje cultural fortificado. Primeramente, creemos que es súper importante tener ese valor universal excepcional por el cual fue inscrito dentro de la lista del patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque ese valor lo tenemos que respetar y se tiene que conservar y se tiene que proteger. Para poder proteger este paisaje cultural del que estamos hablando, primeramente tenemos que hacer un reconocimiento con respecto a su valor universal excepcional. Y viendo específicamente el tema de Cartagena de India, ahí vemos la referencia, el año de inscripción, que fue en 1984, los criterios por los cuales fue inscrito, que fue el criterio número 4 y el criterio número 6. Aquí tenemos un plano de emplazamiento general, donde justamente vemos aquí la trama, ¿no es cierto?, donde estaba la fortificación, la muralla, y bueno, ahí tenemos todo el tema que aquí se estaba analizando en la mañana y hoy día en la tarde, bueno, para mí en la mañana, que se ha estado analizando, que es muy importante, que es la buffer zone, que es la zona de amortiguación. Entonces, bueno, justamente lo que hablamos del valor universal excepcional de Cartagena de Indias, que está situado en la costa norte de Colombia, una bahía protegida frente al mar del Caribe. La ciudad de Cartagena de Indias cuenta con un sistema de fortificaciones militares más extenso y uno de los más completos de América del Sur, debido a la ubicación estratégica de la ciudad y este eminente ejemplo de arquitectura militar de los siglos XVI, XVII y XVIII fue también uno de los puertos más importantes del Caribe. Y eso también me quiero detener en eso, porque justamente lo que vamos a ver ahora son el tema de los puertos, de cómo se tenían que defender en el tema portuario acá en América Latina, que fue uno de los elementos más importantes donde se van a localizar las fortificaciones. Bueno, ahí tenemos el criterio número 4, es un ejemplo inminente de la arquitectura militar de los siglos que ya dije, y la más extensa del Nuevo Mundo y una de las más completas. Y el criterio número 6, Cartagena junto con La Habana, San Juan y Puerto Rico, ya inscrita en el Patrimonio Mundial, fue un eslabón esencial en la ruta de las Indias Occidentales. La propiedad encaja dentro del tema general de la exploración mundial y las grandes rutas marítimas comerciales. Entonces, ahí, bueno, tenemos una fotografía de justamente este sector importantísimo en Cartagena de India y acá, lógicamente, cómo también se empieza a construir, ¿no es cierto?, lo que es Cartagena de India dentro de lo que es esta zona amurallada, pero aparte de eso, también su desarrollo. Bueno, dentro de eso, nosotros formamos como es decir, es una ficha de Cartagena de India, pero son dos fichas, una que tiene que ver con aquellos valores que nosotros tenemos que preservar para, lógicamente, preservar lo que es más importante, lo que estamos hablando en este seminario, que es el paisaje cultural fortificado, y para eso entonces primero hay un reconocimiento, por lo cual esto fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, pero aparte de eso, hay algunas cartas que también son importantes dentro de lo que significa este análisis, que tiene que ver con la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, a otorgarle valores a los recursos que atesoran los paisajes culturales de Iberoamérica y que se encuentran al servicio del desarrollo local y a su vez mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Para ello se precisan acciones conducentes a garantizar una buena gestión de este paisaje cultural que le ponemos fortificado.
Por otro lado, tenemos la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial y cultural, la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río en 1992, el Convenio Europeo del Paisaje en Florencia en 2000, la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, también es importante, el año 2003, las cartas de paisaje latinoamericano, la Carta de Argentina, el compromiso sobre el paisaje en el año 2010, la Carta costarricense del paisaje en el año 2010, la Carta mexicana del paisaje también del año 2010, y por último la Carta brasilera del paisaje el 2011, que tiene que ver con el Plan Nacional de Paisaje Cultural, también Madrid 20. Creo que todas estas cartas internacionales también son sumamente importantes para poder entender y para poder elaborar en conjunto, lógicamente, lo que este seminario quiere a lo mejor concluir. Y por eso entonces, en esta segunda página de la ficha, se habla de la condición de paisaje cultural fortificado, especialmente aquellos elementos que nos van a ayudar para la caracterización de las fortificaciones en estos términos de paisaje cultural fortificado. Y bueno, justamente Cartagena de India, este paisaje cultural, reúne un amplio territorio de la ciudad, que ya lo habíamos visto específicamente, lo que tiene que ver con la red de caminos militares, centros de producción, en las poblaciones en torno a los bienes de interés cultural del ámbito nacional que conforman este patrimonio cultural, mueble, inmueble, inmaterial y arqueológico, y fortalecer y generar nuevas oportunidades para la conservación y puesta en valor de este importante acervo de lo que significa el patrimonio de Cartagena, este patrimonio histórico y cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. Esto también es importante entender que justamente también lo que dice relación a este paisaje cultural fortificado también se tiene que relacionar con el ámbito y el territorio en el cual está inserto. Bueno, ahora nos vamos a La Habana Vieja y sus fortificaciones, porque eso fue lo que fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el año 1982, por los criterios número 4 y número 5, y ahí tenemos también su zona central, su zona de amortiguación, y justamente el número 4 habla de la fortuna histórica de La Habana, fue producto de la función excepcional de su bahía, como parada obligatoria en la ruta marítima hacia el Nuevo Mundo, lo que en consecuencia requirió de su protección militar. Justamente, nuevamente, estamos hablando de lo importante que son estas fortificaciones que se construyen en este borde tan importante de lo que significa el Mar del Caribe, y después vamos a hablar también del Océano Pacífico específicamente. Bueno, ahí entonces tenemos lo que en consecuencia requiere la protección militar, como bien decía, la extensa red de instalaciones defensivas que fueron creadas en los siglos XVI hasta el siglo XIX, que incluye además las fortificaciones de piedra más antiguas y más grandes de América, entre ellas la fortaleza de la Cabaña, en el lado este del estrecho canal, de entrada a la bahía de La Habana, el Castillo Real, el Castillo del Morro, el Castillo de la Punta, custodiado a la entrada también del canal. Tenemos que pensar que La Habana estaba en un lugar, especialmente Cuba, ¿no? Está en un lugar estratégico en el Caribe. Y el criterio número 5, el centro histórico de La Habana ha mantenido una notable unidad de carácter resultante de la superposición de diferentes periodos de su historia, que se ha logrado de manera armoniosa, pero expresiva mediante la adhesión al diseño urbano original y al patrón subyacente de la ciudad. Aquí me quiero detener un poco porque también lo interesante de esto es que en definitiva la nominación de La Habana fue La Habana Vieja y sus fortificaciones. Están las fortificaciones y el sector de La Habana Vieja. Y eso también nos habla de que las fortificaciones están insertas dentro de un territorio también urbanizado y, actualmente. Y eso también es un elemento que tenemos que reconocer. Y dentro también de la segunda página, ¿cierto?, de esta ficha, tenemos la condición de paisaje cultural, justamente con las mismas cartas. Entonces, hablamos que La Habana Vieja y sus fortificaciones se caracteriza por conservar esta ambientación, estas formas, diseños, materiales muy singulares. Entre las décadas del año 50, 70, hubieron algunas intervenciones arquitectónicas, ¿no es cierto?, que pudieron afectar un poquito lo que significó la autenticidad de La Habana Vieja, pero sin reducir esta comprensión clara de lo que significa este conjunto y sus atributos.
También hay que entender que La Habana, ocasionalmente, y ahora mucho más, también las condiciones climatológicas tropicales severas que también influyen en cómo se puede proteger todo este sitio y que pueden amenazar esta autenticidad. Y la condición de paisaje cultural fortificado se relaciona directamente con las estructuras de fortificaciones y también esto relacionado con la parte urbana de su centro histórico. Ahí entonces tenemos también una visión de las fortificaciones, pero también relacionada con la parte urbana. Bueno, y por último, centrando un poquito en, lo que, en las fortificaciones en Chile, que la verdad que ese también ha sido más mi tema de estudio, y bueno, partir un poquito con la parte histórica, que las fortificaciones fueron construidas a partir del siglo XVI también hasta el siglo XIX, y un análisis estratégico de las acciones militares realizadas en Chile en estos 274 años, concluyen en que se insertan en una actitud defensiva y permanente, en el periodo desde 1536 a 1553 específicamente. También es importante destacar que esta defensiva permanente tiene su evidencia para un momento histórico bélico en nuestro país, y actualmente muchas de estas fortificaciones se mantienen dentro de un territorio que se ha ido alterando e integrando el crecimiento urbano según su emplazamiento. Creo que también ese es un factor importante en el minuto de que nosotros empezamos a hacer un análisis con respecto a lo que significa este paisaje cultural fortificado. Bueno, dentro de estas fortificaciones, una de las más importantes es el complejo defensivo en Valdivia, en Chile. Pero justamente lo que también quiero poner yo de relevancia es que estos complejos defensivos en Chile no hay ninguno que sea patrimonio mundial. Ninguno. Justamente está en la lista tentativa recién. Y eso también significa que a lo mejor no se ha dado la importancia a nivel mundial con respecto a lo que significan estos complejos defensivos, que son sumamente interesantes también en todo ámbito, en el ámbito constructivo, en el ámbito territorial, en el ámbito también inmaterial, en su historia. Entonces, bueno, creo que es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos acá en Chile, los especialistas, y específicamente en el tema de fortificaciones, para ver si que este complejo defensivo que ahora está en la lista tentativa puede, lógicamente, que llegar a ser patrimonio de la humanidad, estar en la lista del patrimonio mundial. Bueno, pero ya hay un avance con respecto a eso, porque este complejo defensivo del día cumple cabalmente con el criterio 1, 3 y 4 para la inclusión de bienes culturales en la lista del patrimonio mundial, como siempre, como son definidos en la guía operativa para la implementación de la convención, aparte con respecto a las directrices prácticas, y como conjunto corresponde a una categoría indicada en el punto 1 del párrafo 27 de ese documento, y específicamente, ¿no es cierto?, hablar del criterio número 1 como un complejo fortificado de gran genialidad, por cuanto combina excelentes técnicas constructivas con un adecuado aprovechamiento de los recursos y la morfología del medio ambiente para fines de defensa. El criterio número 3, un conjunto, es uno de los grandes legados de la dominación hispana en América y específicamente en Chile. El criterio número 4, desde el punto de vista tecnológico, constructivo, arquitectónico, este conjunto es una muestra invaluable de los avances en la era moderna aplicados a la defensa, y por otra parte, su existencia también evoca la competencia expansiva que tuvo estos lugares entre también las potencias europeas a partir del siglo XV. Aquí tenemos algunas fotografías. Como ustedes pueden ver, esta maravillosa bahía ¿no es cierto?, de Corral. Aquí estamos viendo toda la parte de los cañones, acá también, pero lo interesante es que también se empiezan a ver todo lo que se empezó a construir, y aquí ya, por ejemplo, tenemos el poblado de Corral, también en Niebla, también está la ciudad de Niebla. Bueno, y la condición entonces de paisaje cultural defensivo, también viendo el tema de las cartas, ¿no es cierto? Entonces el plan original de fortificación se basa en las excepcionales cualidades defensivas de la bahía de Corral, que están en la desembocadura del río de Valdivia, y se dispone de la creación de 4 fortalezas, ¿ya?
Y estas 4 fortalezas, la verdad que están en bastante buenas condiciones, no una de ellas, que es la de Amargo, que como yo le digo está un poco ya como vestigio, así que es bastante difícil su restauración. A mí me tocó hacer el proyecto de restauración de ese fuerte hace bastante tiempo, y hace muy poco tiempo fuimos nuevamente a visitarlo y la verdad que está bastante deteriorado. Pero bueno, ahí podemos ver entonces que por eso también es importante entender que la condición de paisaje cultural, y específicamente lo que dice relación en esta área que está en el sur de Chile, es importantísimo poder desarrollarlo para que estas fortificaciones estén dentro de un complejo y de un paisaje cultural importante. Bueno, y en el caso de Valparaíso, yo quise tomar aquí 2 casos que son bastante emblemáticos, pero bastante conflictivos también a la vez, y por eso lo quise tomar, y ojalá que pueda ser también un elemento donde después a lo mejor se pueda trabajar un poco más y discutir al respecto. Acá tenemos, ¿no es cierto?, Valparaíso, esto es un plano antiguo de Valparaíso, y vamos a ver el Castillo de San José, que está acá, en este sector, en el sitio Patrimonio Mundial, y la Casa de Pólvora. Pero para ello, antes que eso, también es interesante entender las fortificaciones en Valparaíso, cómo surge la fortificación en Valparaíso. Entonces, Valparaíso fue declarado plaza de guerra en el siglo XVII por el constante ataque que se tuvo de los corsarios y de los piratas. El gobernador de ese entonces, ¿no es cierto?, residía en el Castillo San José, ¿no es cierto?, que lo vemos aquí, en este sector, ¿ya? Y este fue construido entre 1682 y 1692 y se ubica sobre el Cerro Cordillera. Además de este castillo existía otro que era la cabritería de Barón, que está en este sector de acá. Ustedes pueden verlo, voy a bajar un poco aquí, que está hacia el otro extremo de Valparaíso. Y este fue construido construido en el Cerro Barón en 1793, y a su vez se construye el Castillo de la Concepción, que fue construido en 1676, que está acá. Y porque es el mismo nombre, ¿no es cierto?, que ahora es el Cerro Concepción, que está dentro también del sitio Patrimonio Mundial. Pero es importante saber que este castillo, por ejemplo, el de la Concepción, ya no existe, pero a nosotros nos tocó hacer unos trabajos ahí, que fue la reposición de toda la pavimentación de la calle Almirante Montt, que justamente es la calle por donde uno llega hacia el sector del Cerro Concepción, donde estaba este Castillo de la Concepción, y nos encontramos con un cañón. Y ese cañón entonces lo sacamos y lo dejamos en en la iglesia anglicana. No teníamos ningún lugar donde dejarlo, pero justamente lo quisimos dejar ahí. Ahora en este momento está custodiado, no está en la misma iglesia, sino que está como en una bóveda. Pero bueno, hay que ver qué es lo que hay que hacer. Es el único testimonio que tenemos de ese castillo. Por eso es tan importante. Bueno, y por otro lado, entonces, surge la necesidad. Entonces, como se tenían estos cuatro fortificaciones, surge la necesidad de poder almacenar los pertrechos de guerra y abastecer este sistema defensivo. Entonces, para ello se hace un depósito de pólvora, pero tenía que estar fuera del ámbito del radio donde estaba la ciudad de Valparaíso, y alejado del radio urbano, en un paraje también oculto para no ser visto por los enemigos. Entonces, de esta manera se elige una de las múltiples quebradas que hay en Valparaíso, que son más de 42 quebradas, y en la quebrada Elías, que está acá, en este sector, y aquí entonces se instala el almacén de pólvora. Este es un plano antiguo de Valparaíso, de la vida de Valparaíso. Pero también para poder entender justamente, ¿no es cierto?, lo que realmente significa Valparaíso y su sitio Patrimonio Mundial, también es entender por qué Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Está ubicado en la costa pacífica central de Chile. El casco histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso representa un ejemplo extraordinario del patrimonio de la era industrial, asociado con el comercio marítimo internacional de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y la ciudad fue el primer y más importante puerto comercial en las rutas marítimas de la costa del Pacífico
a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por eso el criterio número 3, Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de la globalización a fines del siglo XIX, cuando se convierte en el principal puerto comercial de las rutas marítimas de la costa del Pacífico de América del Sur. Aquí tenemos algunas imágenes, y acá entonces está el sitio Patrimonio Mundial. Acá tenemos el Fuerte San José, acá tenemos el Polvorín, y acá estaría lo que habíamos hablado con respecto, no, perdón, acá está el Polvorín, está fuera del sitio Patrimonio Mundial, y aquí está la otra fortificación que ya no existe, que solamente tenemos el vestigio de un cañón, que es la fortificación de Concepción. Bueno, y entonces, ya para ir concluyendo, en el caso del Castillo San José, acá nosotros tenemos el Castillo San José, fue una de las más importantes construcciones defensivas de la ciudad de Valparaíso, cuya ruina se encuentra ubicada en el Cerro Cordillera, ya tampoco existe. En 1687 el gobernador, ¿no es cierto?, ordenó construir este fuerte principal, y además el sector de la planchada justamente era sobre el Cerro Cordillera. La fortificación se termina de construir en el año 1692 y fue edificada con el objeto de defender el puerto de los ataques de los corsarios europeos. Pero acá es lo interesante, ¿no es cierto?, que al final se queda en ruina, y tiempo después, en el año 1840, se realiza una subdivisión predial. Se rematan los terrenos y en este sector del cerro comienza a asumir una disposición mucho más contemporánea, y la fortaleza fue, aquí se emplaza una propiedad que fue adquirida por un relojero escocés, Juan Muat, y aquí instaló su vivienda, y sobre lo que se crea fuera de la plaza militar del Castillo San José, y la casa data del año 1843, es un modelo de estilo colonial que se encuentra aún en el lugar, y se constituye como una de las construcciones más antiguas que hay en Valparaíso específicamente. Bueno, pero para poder entender entonces esto, tenemos acá el Castillo San José, acá tenemos un planito, ¿no es cierto?, también recreado, y aquí entonces tenemos también esta ficha que yo la quise someter al castillo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente, bueno, este castillo es un monumento histórico, está dentro de un sitio de patrimonio mundial, pero como ya existe muy poco, si ustedes se fijan en esta parte de acá, donde tenemos la terraza, están los cañones, pero están los cañones en forma absolutamente decorativa, pero sí lo interesante que yo voy a poner en la otra ficha, lo interesante, aquí, si ustedes se fijan, está aún la explanada. Esta es la casa que se llama Casa Museo Lord Cochrane, y este edificio se encuentra protegido por el seccional de preservación de vistas, además está dentro del sitio Patrimonio Mundial, pero como paisaje cultural fortificado, la verdad que no tiene mucho, pero sí lo interesante es que este antiguo fuerte de San José se encuentra aislado en una explanada, pero si ustedes se fijan en esta fotografía, todavía tenemos la traza antigua del fuerte, y eso creo que es muy interesante, que tiene que ver también con el paisaje cultural de Valparaíso específicamente. Y eso determinó, nosotros en algún minuto hicimos un trabajo en el cual vimos la traza que en este momento tiene el Cerro Cordillera, y antepusimos el plano original del fuerte San José, y justamente es la misma traza. Y eso es lo que ha perdurado. Y acá tenemos, si ustedes se fijan, aquí tenemos un ascensor, que es el ascensor Cordillera, y cuando se hizo la restauración, ahora hace poquito, se encontraron vestigios también de lo que fue este gran castillo de San José. Y la subida hacia el cerro Cordillera se llama subida Castillo. Entonces tenemos algunos vestigios al respecto. Bueno, y terminando también el caso, ¿no es cierto?, de la Casa de Pólvora. Aquí tenemos la antigua Casa de Pólvora, es un edificio que es el más antiguo del Paraíso, del 1808, 1810, y esto, ¿no es cierto?, se construye para almacenar, como bien yo les decía, los pertrechos militares. Aquí, si ustedes ven, aquí está la Casa de Pólvora, ahora es monumento histórico, pero está dentro de lo que fue la ex cárcel.
aquí tenemos la Casa de Pólvora, se construye la ex cárcel más o menos en 1890, y esto tiene también la condición de monumento histórico, pero no está dentro de un sitio patrimonio, no está dentro del sitio patrimonio mundial de Valparaíso. Y aquí entonces vemos que se hicieron varias intervenciones, pero lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es el paisaje cultural fortificado, que ahora es un lugar de memoria, y la puesta en valor de la Casa de Pólvora y su entorno inmediato dan a conocer todo su legado histórico patrimonial a través de su arquitectura, sus sistemas constructivos característicos de la época, y todo ello conlleva a futuro no solo a la recuperación de la Casa de Pólvora, sino también a todo lo que implicó su entorno urbano como testimonio de una época, y su permanencia es parte del legado histórico. El proceso de restauración y recuperación del valor arquitectónico de este importante monumento fue tendiente a poder adaptar la Casa de Pólvora a su nuevo destino como museo in situ dentro de un contexto del parque cultural. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí están también los planos antiguos. Por último, entonces, entender que el hecho de que la Casa de Pólvora exponga formas de la arquitectura de fortificaciones engrandece así su valor patrimonial, puesto que con estas obras se introduce un lenguaje estilístico nuevo y excepcional, donde la ingeniería y el talento de sus constructores lograron dejar este legado a través de nuestra historia, y justamente hoy permanece. Y si consideramos entonces la arquitectura, ¿no es cierto?, como lenguaje, podemos decir que en lugares históricos como la ex cárcel de Valparaíso existen inmuebles que esconden aspectos significativos que otorgan valiosa información para poder realizar una más íntima y profunda interpretación de la arquitectura en el tiempo y espacio determinado de data de estos sitios históricos. Bueno, yo ya sé que ya estoy casi en el tiempo. Y por último, lo último que se dijo sobre una reunión que hubo sobre fortificaciones americanas y la Convención del Patrimonio Mundial, una reunión internacional en Campeche y también en Valdivia, se dijo que las fortificaciones de la América prehispánica y la necesidad de mantener formas de lectura y crítica que no pierdan la visión de conjunto es una de las tareas pendientes a destacar en un escenario fortificado caribeño de conjunto, como también pensar en otros mares, en especial en el Pacífico. La sinuosa vertical es otra asignatura pendiente en la lista, y otro modelo de pensar sobre América complementaria como una narración histórica necesaria como exigencia de universidad. Y por último, los Estados miembros de la Convención del Patrimonio Mundial van a encontrar buenas razones para poder fomentar esfuerzos compartidos que articulen una geografía y poder lograr algunas declaratorias, ¿no es cierto?, como las declaratorias seriadas que podrían ser también en América Latina. Bueno, con eso quiero terminar. Muchas gracias y bueno, un gusto haber estado, ¿no es cierto?, y seguir, poder escuchar las buenas, lo que estamos hablando con respecto a los paisajes históricos fortificados, que creo que es un tema muy relevante, no solamente en Europa, sino que también en América Latina. Gracias.